Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la continuación del creepypasta, espero y les guste. Recuerden suscribirse, dejar un like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que les notifiquen cada que suba un video nuevo. Sin nada más que decir, comencemos. Salimos disparados del vecindario que se había convertido en un campo de batalla. A pesar de que los caballos corrían a máxima velocidad, el sonido de los disparos, los misiles estallando contra el monstruo y desde luego sus rugidos feroces me hacían estremecer y me hacía sentir que esa cosa es insaciable y que no tenía compasión ante nada, que era totalmente deshumanizada. Avanzamos un buen tramo a máxima velocidad cuando llegamos a la carretera principal y finalmente dejamos de oír los disparos, los bombardeos y el rugido del monstruo. Rolf frenó de golpe, pero todos están sujetados bien. Sara le pregunta que por qué frenó así tan bruscamente. Rolf voltea y dice que ahora que estamos lo suficientemente lejos tendríamos que continuar más despacio, ya que los caballos necesitan descansar un poco. Ya que si nuevamente nos volvemos a topar con esa cosa, tendríamos que salir corriendo otra vez y los caballos tal vez estén agotados, así que continuaremos despacio hasta llegar a la ciudad. La carreta se mantuvo estática por unos minutos porque necesitamos que los caballos recuperen energías. Cuando estos ya estuvieron listos, Rolf volvió a chasquear las riendas y los caballos comenzaron a avanzar, pero esta vez caminando. Ya no corriendo, lo único que nos acompañaba era la luz de la luna que nos ayudaba a iluminar un poco mientras avanzábamos por la carretera. Habían cientos de carros abandonados. Algunos con algunas pertenencias todavía, otros que se habían estrellado contra los árboles y salido del camino, pero no teníamos tiempo de bajarnos a revisarlos, ya que la prioridad ahora era llegar a la ciudad. Estuvimos un buen rato avanzando, pero en un momento Jimmy nos dijo que tenía algo de hambre, ya que desde que comenzó todo esto nadie había probado un solo bocado por suerte. Yo en mi mochila tenía algunas barras de cereal que nos ayudarían a aguantar el hambre. Yo las repartí a cada una de mis amigos, todos me agradecieron y comenzamos a comer esas barras de cereal. Esos nos ayudaría a aguantar hasta llegar a la ciudad. Avanzamos otro buen rato y Johnny, que hasta ese momento había estado callado, nos dijo que tenía algo de sed. Yo saqué de mi mochila una botella de agua y se la di. Naz me dijo que ella igual tenía sed. Yo sin pensarlo mucho les di una botella de agua a cada uno para que estos pudieran alivianarse un poco. Y así continuamos avanzando. Aparte de la luna que nos acompañamos durante todo el camino, el sonido de los caballos al caminar y el sonido de las ruedas mientras avanzábamos también era nuestra compañía, y desde luego los disparos y el bombardeo que se escuchaba a lo lejos también nos acompañaba, junto con el sonido de los helicópteros sobrevolando la zona del monstruo. Una parte de mí quería creer que íbamos a llegar con bien a la ciudad, que finalmente todo esto iba a tener un fin. Pero otra parte me decía que algo más temible, incluso peor que el monstruo, estaba por venir, y en efecto algo muchísimo peor que el monstruo iba a ser apto de aparición. Poco a poco el sueño nos fue venciendo y nos empezamos a acomodar acolchonados unos entre otros. Yo trataba de no quedarme dormido, ya que si necesitábamos salir corriendo en ese momento no íbamos a tener tiempo de reaccionar, pero el sueño me fue venciendo, y sin darme cuenta me había quedado dormido. Perdimos la noción del tiempo, no sé cuánto tiempo pasamos dormidos todos. Pero lo que me despertó fue que Ed me empezó a sangolotear y me decía que despierte. Yo desperté de golpe y le pregunté qué estaba pasando. Cuando estuve más consciente, la carreta se había detenido, todos estaban mirando a todos lados frenéticamente. Jimmy estaba abrazado de Sara, Naz por lo consiguiente estaba detrás de Kevin, Johnny estaba abrazando a Tablón, Rolf mantenía sostenido firme la cuerda de los caballos. Yo, confundido nuevamente, pregunté qué estaba pasando. Eddie contestó: ¿no has oído eso? Al escuchar mejor, empecé a escuchar unos sonidos raros, parecían pisadas. Al principio pensé que era algún animal, pero las pisadas comenzaban a escucharse por todos lados, era como si nos estuvieran rodeando. En ese momento tuve mal presentimiento, sabía que algo nos estaba acechando desde la oscuridad del bosque. También empecé a escuchar como si estuvieran caminando sobre los árboles, algo no estaba bien. En eso me acordé que yo tenía una linterna guardada en mi mochila. Sin perder más el tiempo comencé a buscar la linterna entre mis cosas. Cuando finalmente la encontré, alumbré hacia el bosque para ver qué era lo que estaba ahí, y sinceramente lo que vimos nos dejó totalmente congelados del miedo, ya que lo que nos estaba acechando desde el bosque eran criaturas del tamaño de un perro, similares a las arañas, pero estas tenían una apariencia muchísimo más aterradora. Lo que pude distinguir eran que estos tenían 10 patas, múltiples ojos negros y una mandíbula muy grande. En eso Jimmy con su voz temblorosa preguntó qué son esas cosas, pero nadie dijo nada.
Esas cosas comenzaron a avanzar lentamente hacia nosotros, pero eso me dio muy mala espina. En un abrir y cerrar de ojos una de esas cosas saltó desde un árbol y cayó justo enfrente de nosotros. Eso fue suficiente para que Kevin gritara: Rolf, sácanos de aquí. Rolf volvió a chasquear las riendas de los caballos y estos nuevamente se echaron a correr. Aquellas cosas no se quedaron atrás, nos comenzaron a perseguir. Esas cosas eran muchísimo más rápidos que los caballos. Van a alcanzarnos más rápido, grité. Los caballos estaban aterrorizados, pero Rolf los mantuvo bajo control. Esas cosas estaban ganando terreno, podía escucharlos, era como un sonido de enjambre de abejas enojadas. Uno de ellos saltó hacia la carreta. Sin pensarlo tomé un palo que estaba en el piso y lo golpeé. Esa cosa chilló de una forma que me hizo pensar que había lastimado a algo que no debería estar vivo. Defiéndanse, gritó Rolf. Sara encontró una pala tirada. Kevin, a su sorpresa, demostró ser bastante bueno peleando, golpeando a esas cosas que intentaban acercarse. Eddie estaba junto a mí protegiendo a Jimmy y a Naz lo mejor que podía. Johnny también nos ayudaba a defendernos con un pedazo de madera que encontró tirado. Todos golpeábamos a diestra y siniestra a esas cosas que se abalanzaban en contra de nosotros. El avance fue brutal, nos defendimos como pudimos, matando a algunos, ahuyentando a otros, pero siempre había más. Mis brazos dolían, mi visión era borrosa por el sudor y las lágrimas, pero en un descuido, una de esas cosas logró morder el brazo de Johnny, el cual comenzó a gritar de dolor. Yo con el palo lo comencé a golpear con todas mis fuerzas. Sara me ayudó tratando de hacer que soltara a Johnny. Tras varios golpes logró soltar a Johnny, el cual cayó. Yo me acerqué rápidamente mientras le decía a Sara que me cubriera, para que yo pueda revisar su herida. Al revisar el brazo de Johnny, comenzaba a botar sangre de una forma descontrolada, junto con un líquido el cual era amarillo pero al mismo tiempo viscoso. Rápidamente tomé el botiquín que tenía en mi mochila y le hice un torniquete en el brazo. Para tratar de detener el sangrado, Johnny se retorcía de dolor y me pedía ayuda. Yo hacía lo que podía, pero al mismo tiempo le decía a Rolf que vaya más rápido, que Johnny se estaba desangrando y necesitaba ayuda urgentemente. Como pude logré parar el sangrado, le puse una venda en el brazo y le dije que no se moviera. Me volví a incorporar a los demás, quienes seguían luchando contra esas cosas. Sara me preguntó que cómo estaba yo, le dije que nada bien, que necesitaba un doctor urgentemente. Fue cuestión de minutos cuando nuevamente vimos los destellos en el cielo. 2 misiles se acercaban rápidamente. No estaban dirigidos al monstruo, estaban dirigidos a nosotros, o al menos a donde estábamos. Misiles, grité. Sosténganse, gritó Rolf, y el impacto fue devastador. Un misil golpeó la carretera delante de nosotros. La explosión nos lanzó hacia atrás y la carreta se levantó del suelo, pero con el segundo misil no tuvimos tanta suerte, el cual golpeó detrás de nosotros con la suficiente fuerza que nos hizo salir volando y nos arrojó a un lado de la carretera nuevamente. Perdí la noción del tiempo, ya que me quedé inconsciente. Cuando desperté todos estábamos tirados sobre la tierra, la carreta estaba destrozada y los caballos ya no estaban. Me acerqué con cuidado hacia donde estaban mis amigos tirados. Todo el cuerpo me dolía de una forma horrible, tanto los brazos como las piernas, incluso la espalda, y ni hablar de mi cabeza. Sentía que en cualquier momento me iba a reventar. Con mucho cuidado los ayudé a levantarse. Todos teníamos raspones y moretones en todo el cuerpo, pero principalmente en los brazos y en las piernas. Cuando todos estuvieron bien despiertos, Naz preguntó qué pasó, a lo cual Eddie contesta: creo que nos golpearon 2 misiles. Kevin dice: esos bastardos no tienen consideración, casi nos matan, a lo cual yo contesté: sí, pero de no ser por eso, esas cosas nos hubieran matado primero. Hasta ese momento me había dado cuenta que faltaba Johnny. Rápidamente se los comuniqué a los demás y lo comenzábamos a buscar. No pasó mucho cuando Ed lo encontró, pero de la peor forma, ya que al acercarnos en donde estaba Johnny nos quedamos todos horrorizados. Johnny estaba muerto. Tenía el abdomen todo destrozado, como si algo hubiese salido de él. Tenía escurriendo sangre, tanto por su nariz y sus ojos. Su piel era toda de un color pálido. Vimos que a un lado de él estaba Tablón, el cual estaba todo empapado en sangre. Por un momento pensé que esas cosas nos habían alcanzado y que se habían comido a Johnny, mientras aún estaba vivo, pero eso no era posible, ya que si no también nosotros estaríamos muertos. Pero sea como sea, algo mató a Johnny y ese algo tiene que ver con la mordedura que le dio una de esas cosas. Ya no podemos hacer nada, dijo Kevin. Lo único que pudo salir de mi boca en ese momento fue: lo siento, amigo, y nos alejamos. Tomamos todo lo que pudimos de lo que quedó y esta vez nos internamos en el bosque para alejarnos de la carretera.
ya que no sabíamos si esas cosas aún estaban ahí sueltas. Avanzamos por el espeso bosque. Antes de salir, Rolf logró improvisar una antorcha, la cual nos ayudó bastante, ya que la oscuridad del bosque era muy espesa. Mientras avanzábamos, nadie dijo nada, ya que no dábamos crédito a que Honley estaba muerto, después de lo que pareció una eternidad de conducción a través de árboles cada vez más densos, llegamos a un pequeño puente de madera que cruzaba un barranco profundo. El puente estaba en malas condiciones, algunos de los tablones estaban podridos, y los soportes de madera parecían estar apenas manteniéndose en pie. «Tendremos que pasar por aquí», dijo Rolf. «¿Crees que sea seguro?», preguntó Sarah. «No», respondió Rolf, sin rodeos. «Pero es el único camino, para poder cruzar de manera segura». Sugerí que pasáramos de 2 personas para que puede resistir el puente. Sin poner objeción alguna procedimos a cruzar el puente. Los primeros en pasar fueron Rolf y Naz. Cuando iban por la mitad siguieron Sarah y Ginny, seguidamente de Eddie y Ed, y por último Kevin y yo. El puente crujía bajo nuestro peso, y con cada paso, yo temía que cedería. «Vamos, vamos», susurré, más para mí mismo que para los otros. Estábamos aproximadamente a mitad de camino cuando el cielo se iluminó nuevamente. El monstruo se acercaba, su forma se perfiló contra el cielo nocturno, a solo unos kilómetros de distancia, y luego vinieron los misiles. Las explosiones fueron constantes, ensordecedoras, destructiva. El suelo bajo el puente comenzó a temblarse violentamente. «Rápido», grité, todos comenzaron a correr. El puente, ya frágil, comenzó a desmoronarse bajo el bombardeo. Los tablones se rompían, los soportes se desplomaban. Rolf fue el primero en llegar al otro lado junto a Naz, seguidamente de Sarah y Ginny. «Apúrense», gritó Ed. Cruzó junto con Eddie, cuando que Kevin y yo estábamos a punto de llegar del otro lado sin que pudiéramos reaccionar. Un misil impactó del otro lado del puente donde habíamos estado. Lo que pasó después fue caótico. La estructura ya frágil del otro lado se vino abajo con la mitad del puente. Kevin y yo quedamos colgando de un lado aferrados a la soga, la cual ya empezaba a romperse debido al peso. En cualquier momento la soga se iba a romper y caeríamos al vacío. Con sumo cuidado avancé en el espacio entre lo que quedaba del puente para que este no se rompiera. Cuando estuve del otro lado, Rolf me dio la mano y pude llegar sano y salvo, pero Kevin aún seguía colgado. Nosotros le decíamos que avanzara, que la soga no iba a resistir mucho tiempo, pero Kevin pareciera no escucharnos. Estaba en completo shock, paralizado del miedo. Como pudo, entró de nuevo en razón y comenzó a avanzar despacio. Podría ver cómo sus piernas y sus manos temblaban del miedo. Kevin estaba tan solo unos metros de nosotros para llegar del otro lado. Cuando otro misil golpeó el otro lado, eso fue suficiente para que el puente se cayera. Kevin intentó saltar hacia nosotros, sus dedos rozaron el borde. Lo vi, justo en ese momento, lo vi claramente. Sus ojos encontraron los míos, llenos de una combinación de sorpresa, miedo y algo como arrepentimiento, como si en esos últimos momentos, entendiera finalmente lo importante que era estar con nosotros. Su mano se deslizó sobre el borde y cayó. Durante lo que pareció una eternidad, sus brazos flameando, buscando desesperadamente algo que aferrarse. Sus gritos se hicieron más pequeños a medida que desaparecía en la oscuridad del barranco, y luego, hubo un sonido húmedo que no quería reconocer. «No, susurré, incapaz de apartar la vista. «Lo siento, amigo», dijo Rolf, poniendo una mano en mi hombro. «Necesitamos continuar». Sarah fue quien me tiró hacia adelante. Su rostro estaba húmedo de lágrimas, pero su mandíbula estaba apretada con determinación. «Kevin está en paz ahora», dijo, «pero nosotros aún estamos vivos, tenemos que honrarlo al sobrevivir».